Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas noches. Espero que las bendiciones de Dios te hayan acompañado en el día de hoy, una vez más aquí en esta oficina, para leer la palabra de nuestro Dios y de esa forma llevarte a ti por unos 30 minutos el mensaje de la palabra de Dios y con una actitud positiva, llena de entusiasmo y de mucha alegría. Dios es un Dios de amor, un Dios de paz. Cada día enseña sus propósitos a nosotros. Y aquí nos encontramos con el propósito de leer. ¿Sí? Cuando leemos su palabra, aprendemos de Él. Cuando leemos su palabra, Él nos enseña, nos forma y nos va educando en sus propósitos. Esta palabra la leen muchas personas en el mundo. ¿Sí? Los teólogos, los pastores, los hijos de Dios, allí están leyendo cada día las palabras del Señor. Los filósofos, aún a los ateos, leen la palabra de Dios para de alguna manera tener algunos puntos de vista con respecto a sus creencias. Entonces, bienvenido una vez más. Espero que te pongas cómodo y podamos recibir de la palabra de Dios un aliento fresco, un momento de mucha reflexión y sobre todo que ella, que es la que nos enseña, pueda en este momento transmitir esperanza a la vida de cada uno de nosotros. En esta tarde nos acompaña Andrea Carolina, mi hija, y hemos invitado a nuestro programa La Biblia Reina Valera 1960. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 14 nos corresponde hoy, y de esa forma pues nos hace la lectura Andrea Carolina. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, muy bien, acabamos de escuchar la lectura de la palabra del Señor a través de la voz de Andrea Carolina, y de esta forma damos otro paso más en la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un libro escrito por un hombre llamado Lucas. Es el mismo hombre que escribe el Evangelio de Lucas, ¿sí? Entonces, este hombre está de alguna manera relatando, como su nombre lo dice, los hechos que hicieron los apóstoles, ¿sí? Luego que Jesús había partido al Padre. De esa forma, ahora los apóstoles, en cabeza de Pedro, para que se cumpliera la profecía de Jesucristo, de que Pedro sería el que establecería las bases de la iglesia primitiva, ahora la iglesia se está de alguna manera extendiendo de forma exponencial, organizada en Jerusalén, en Judea y en Samaria. En los primeros 11 capítulos vimos cómo Pedro fue de alguna manera en su evangelización y con la ayuda del Espíritu Santo iba organizando la iglesia primitiva. Ahora ha ocurrido una transición, y es que el evangelio se debe llevar a los gentiles para que se cumpliera la profecía dada por Jesucristo, en el sentido de que antes de partir Jesús al Padre ha dado una palabra profética, y la palabra profética que dijo es que este evangelio se llevaría a todos los confines de la tierra. Eso está en Hechos 1:8. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo del Señor. Y dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, los escogidos para anunciar el evangelio en Judea son todos los apóstoles. Allí el apóstol Pedro ha predicado, se ha extendido el evangelio en toda Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria. Ahora, con la muerte de un hombre, de un diácono llamado Esteban, se ha extendido, ¿verdad?, el evangelio, porque viene una gran persecución. Por lo tanto, ¿sí?, como hay una gran persecución, de allí comienza entonces a extenderse, ¿sí?, el evangelio en toda Judea y en toda Samaria. Por lo tanto, el evangelio sigue su curso de forma transicional y va extendiéndose poco a poco, hasta que el Señor ha llamado a un hombre llamado Saulo,
que era perseguidor de la iglesia, le permite que se arrepienta de esto, es instruido por los apóstoles y ahora ha iniciado los viajes misioneros. Se conoce como los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Este hombre es llamado, se llamaba Saulo, pero cuando va a hacer la transición de llevar el evangelio a los gentiles, cambiado su nombre y se le ha puesto el nombre de Pablo. Es el nombre conocido que nosotros tenemos, el apóstol Pablo. Toda persona, independientemente cuál sea la religión, católica, evangélica, adventista, siempre tú lo escucharás hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace 3 viajes misioneros y escribe 13 cartas, las 13 cartas del apóstol Pablo. Y aquí estamos mirando cómo este apóstol Pablo va a iniciar sus viajes misioneros y cómo comienza a predicar y a llevar el evangelio a los gentiles. Echemos un vistazo un poco, porque el libro de los Hechos nos explica de forma lineal, organizada y muy sistemática cómo el apóstol Pablo va haciendo la transición para llevar el evangelio a los gentiles y de igual forma a nosotros en el mundo actual. Entonces miremos, regresamos un poco a Hechos capítulo 7 en el verso 58. Hechos capítulo 7 relata la muerte de un hombre llamado Esteban. Esteban era un diácono. Tenía 3 características especiales este Esteban. 1, era lleno del Espíritu Santo. 2, era un hombre de buen testimonio. Y 3, tenía mucha sabiduría. Debido a esto fue llevado al concilio, y como no pudieron de alguna manera contradecir la gran sabiduría que tenía este hombre, le fue dado muerte por el concilio. Todo eso lo relata el libro de los Hechos capítulo 7, y eso lo explicamos el día que leíamos el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y dice en el Hechos 7, 59 dice, 58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y quiero de alguna manera empezar aquí para que usted vaya mirando la transición y cómo va este hombre Saulo de alguna manera siguiendo aquí un hilo conductor para de alguna manera mostrar cómo este hombre es llamado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles, los cuales somos nosotros, porque no somos judíos, nosotros somos un pueblo gentil, ¿sí? No estamos dentro de los judíos, aunque en el mundo actual existen los judíos. En Jerusalén están los judíos, y los judíos están extendidos por toda parte del mundo, ¿sí? Pero nosotros, en el caso de los colombianos, somos de alguna manera llamados el pueblo gentil. Entonces, de esta manera dicen, y colocaban como este hombre, Esteban, estaba siendo apedreado, allí murió y fue de alguna manera presenciada la muerte por este joven. Este joven se llama Saulo, era joven y estaba en Jerusalén. ¿Por qué estaba en Jerusalén? Bueno, porque él estaba siendo instruido por la mejor universidad que había en ese momento. Era un hombre llamado Gamaliel. Se conocía como la escuela de Gamaliel. Era un hombre erudito en las escrituras, ¿sí? Era un hombre que conocía la historia judía, conocía el Pentateuco, las escrituras, y este hombre, Saulo, que era joven, fue a Jerusalén a ser instruido por él, por este hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era un hombre que tenía un conocimiento en las Sagradas Escrituras muy profundo en la palabra de Dios, y
tuvo de alguna manera la oportunidad para instruir a este joven judío que se llama Saulo. Ahora dice en el capítulo 8 del libro de Hechos, dice, y Saulo consentía en su muerte. Saulo consintió en la muerte de este hombre llamado Esteban. Luego, allí mismo en el libro de Hechos capítulo 9, en el siguiente capítulo, vas a mirar, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Damasco existe actualmente. Lo que pasa es que nosotros, como estamos acá en las Américas, de pronto somos descuidados para mirar el mapa mundi y de alguna manera enterarnos de los territorios. Pero Damasco es una tierra actual, ¿sí? Que uno puede estudiar de alguna manera que existe este territorio, ¿sí? Donde este hombre llamado Saulo viene y le pide cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco. Tienes que mirar el mapa que hemos venido estudiando. Y el mapa que hemos venido estudiando es Palestina en tiempos de Jesús. Y ahora venimos a estudiar otro mapa y es los viajes misioneros del apóstol Pablo por Asia, ¿sí? Por Asia, por parte de Asia. Y vamos a mirar que uno de los propósitos del apóstol Pablo era llevar el evangelio a España, ¿sí? A España. Eso lo dice en el capítulo 28 de este libro, del libro de los Hechos. Pero como hoy todavía estamos en el capítulo 14, no podemos adelantarnos, ¿sí? Pero cuando lleguemos al capítulo 28 vas a mirar tú en la lectura que el apóstol Pablo, uno de sus intereses y propósitos era ir a España a llevar el evangelio del Señor, solo que Dios no se lo permitió. Entonces, aquí encontramos que Saulo está pidiendo carta para ir a Damasco. Y efectivamente esas cartas fueron dadas por el sumo sacerdote y él se fue a Damasco. Damasco queda en la parte superior del mapa de Palestina en tiempos de Jesús. Te digo de ese mapa porque la mayoría de las Biblias lo tienen. Por ejemplo, aquí está el mapa, ¿sí? Aquí vamos a mirar, por ejemplo, acá tenemos Macedonia, el mar Mediterráneo, Egipto, Palestina, Jerusalén, Chipre, Asia Menor. Este es el mapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Estos territorios existen actualmente, solo que se le han ido cambiando los nombres, ¿sí? Pero la tierra como tal existe. El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, tú buscas en tus mapas y vas a encontrar el mar Mediterráneo, ¿sí? El mar Mediterráneo. Entre otras cosas, es importante estudiar sobre los mares, ¿sí? Nosotros como colombianos tenemos la oportunidad de tener dos mares. Uno en la costa norte del país se conoce como el Mar Caribe, donde orgullosamente soy yo. Mar Caribe, ¿sí? O el Mar Atlántico. Y en la costa pacífica tenemos el Mar Pacífico, la cual hace que Colombia, ¿verdad?, tenga esa esencia, ¿sí?, hídrica que le permite de alguna manera estar bajo esos dos o al lado de esos dos mares. Sería bueno que leyera sobre los mares porque yo pensaba que no habían tantos mares, pero un día leyendo sobre los mares, ¿sí?, encontré que hay más de 50 mares en el mundo actual. No estamos hablando de historia. Usted se mete en Google y va a mirar, pregunta ¿cuántos mares hay? Y va a encontrar que hay más de 50 mares, ¿sí? Más de 50 mares. Pero en el caso mío siempre he procurado seguirle la historia al mar Mediterráneo porque pues trato de leer la palabra de Dios y la Biblia está muy cerca del mar Mediterráneo y le permite
a aquellos que leen la palabra de Dios encontrar sobre el mar Mediterráneo o leer sobre el mar Mediterráneo. Entonces, te dejo allí esa tarea. Entonces, dice que estamos acá mirando cómo este hombre pide cartas para ir. Y efectivamente fue. Cuando iba llegando a Damasco, al lugar donde iba a, de alguna manera, a encontrar lo que, lo que seguía el camino del Señor, ahora, antes de entrar a la ciudad, recibió una visión de parte de Jesucristo y se convierte Saulo, ¿sí? Eso lo dice en el capítulo 9. Tú vas a mirar cómo Saulo se convierte y enseguida comienza a hablar de Jesucristo. Como antes lo habían visto que era una persona que atacaba a los que seguían a Cristo, ahora que él también es cristiano, todos se asombran y dicen, ve, pero Saulo antes atacaba a los cristianos, ahora también es un cristiano, y se asombra. Luego este hombre regresa a Jerusalén. Eso lo dice en el verso 26 de Hechos capítulo 9:26. Ahí miramos cómo Saulo regresa a Jerusalén y comienza a ser instruido por los apóstoles. Unas pequeñas instrucciones, ¿sí? Porque no demora mucho en Jerusalén. No demora mucho y es enviado a su territorio, ¿sí? Eso lo dice en el del 26 al verso 30, del capítulo 9, del verso 8. Pero sobre todo en el verso 30 dice, cuando supieron esto los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, de donde era Saulo. Saulo era de un territorio llamado Tarso. Eso estaba en la parte superior de Palestina, en tiempos de Jesús, y allí es el lugar donde nace Saulo. Por eso, cuando lees la palabra de Dios, vas a encontrar que se le conoce como Saulo de Tarso, ¿sí? Eso es de todos los tiempos. Hay personas que tienen el nombre, ¿verdad? Y entonces le colocan como esa parte de la nación donde es, ¿sí? Entonces, si es de Colombia, le dicen Luis, el colombiano, ¿sí? O si es de un departamento de Colombia, entonces le asignan el nombre de ese departamento. Sobre todo cuando has tenido de pronto la oportunidad de estar reunido con varias personas que hacen parte de ese estado o de ese departamento. Entonces, para identificarlo, le dicen Luis, el costeño. El costeño, porque es de la costa, así de sencillamente. Entonces, estamos mirando cómo Saulo, ¿verdad?, es enviado a Tarso. Luego, cuando tú lees Hechos capítulo 11, que obviamente ya lo leíamos en las noches anteriores, vas a mirar en Hechos capítulo 11, el verso 19, un lugar, y es la iglesia de Antioquía. Allí en la iglesia de Antioquía es donde el apóstol, donde Saulo hace sus primeros pasos y aprende de alguna manera cómo conducirse dentro de la iglesia. Eso está en Hechos capítulo 11 del verso 19 a el verso 30. Pues por razón de tiempo no me alcanza a leértelo, pero es evidente que ya leíamos Hechos capítulo 11 porque ya hoy estamos en Hechos capítulo 14. Pero allí vas a mirar que Saulo demora en esa iglesia un año. Eso lo dice en, vamos a buscártelo, en Hechos capítulo 11, verso 25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿sí? Entonces Saulo demora un año en esta iglesia, en Antioquía. Tienes que ir buscando en el mapa, porque
la palabra de Dios la va leyendo uno con los mapas y va de alguna manera asociando, ¿sí?, lo que está diciendo aquí con lo que está en el lugar del mapa, porque no ha cambiado, ¿sí? Los territorios existen, Europa existe, el gigante asiático existe, los lugares donde el apóstol Pablo predicó existen, Italia existe, ¿sí? Y tenemos que de alguna manera comenzar algún día a pedirle a Dios que nos dé recursos para hacer un viaje de excursión a Jerusalén, ¿verdad? Para ir a conocer la tumba vacía, para ir a conocer todos estos lugares donde se escribió la palabra del Señor, ¿sí? Porque a veces creemos que esto es un libro que se le dio por alguien quiso escribirlo. No, esta es la palabra de Dios y los territorios existen en la actualidad, ¿sí? Jerusalén existe allá, ¿verdad? En Italia está todo el centro, el epicentro de la Iglesia Católica a través de el Papa Francisco, ¿sí? Entonces, todos estos territorios que están aquí existen. Esto no es una utopía. Esto no es algo como que, como dicen que la religión es algo, es el ocio de los pueblos. No, señor. Estos territorios están y nosotros, o usted que se encarga de alguna manera ser inquieto en buscar, va a encontrar en el Mapamundi, va a encontrar esos lugares donde predicó el apóstol Pablo y donde vivieron los apóstoles. Entonces, encontramos aquí en Hechos capítulo 11 cómo el apóstol Pablo se formó. Allí, luego que se ha formado, llegamos al capítulo 13 que leíamos en la noche anterior, donde Saulo es tomado por el Espíritu Santo y es lanzado a su primer viaje misionero. Eso lo dice Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Por lo tanto, Saulo es un maestro, es un profeta. Y dice aquí en el verso 2: ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y son enviados a su primer viaje misionero. ¿Sí? Primer viaje misionero. Que es el mapa que tengo aquí. Mira. El primer viaje misionero del apóstol Pablo. Tú puedes buscarlo en las Biblias. Si tú tienes una Biblia allí, puedes buscar ese mapa en esa Biblia que tú tienes allí. O si no, simplemente en tu Google, escribir viaje misionero del apóstol Pablo y te va a arrojar los mapas. Este viaje misionero, el primero, demora un periodo de 2 años. Solo que en el libro de los Hechos solamente vamos a encontrar 2 capítulos. Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, el que acabamos de leer. Entonces uno mira esta hojita que tengo aquí y aquí hay 2 años. 2 años. Lo que escribió aquí Lucas es lo que el apóstol Pablo hizo en 2 años, ¿verdad? Usted dirá, bueno, todo lo que el apóstol Pablo recorre en su primer viaje misionero y lo hace en 2 años aproximadamente. Entonces, de esa forma llegamos a Hechos capítulo 14, donde el apóstol Pablo está haciendo su recorrido en su viaje misionero. Y ahora dice, en el 14:1 dice: y aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo como de griegos. Están creyendo el mensaje de evangelización que está dando el apóstol Pablo, ¿sí? Con Bernabé. Allí son de alguna manera maltratados y son enviados a otro lugar llamado Listra. Y dice, en el verso 8 del capítulo 14 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Y a mí me gusta esta parte, cojo de nacimiento, porque viene el apóstol Pablo y levanta a este hombre con la fe que tenía, porque ahí dice,
el cojo, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Y el apóstol Pablo con Bernabé cogen a este cojo y lo restauran con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que va guiando de alguna manera primero a los apóstoles y luego va guiando al apóstol Pablo. Tal como lo leíamos en el video anterior anoche, mirábamos cómo Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Esto le permitía que ocurrieran milagros sobrenaturales, ¿sí? Porque hemos venido diciendo que yo y esta página creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos, estamos seguros que el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia, la dirigió luego que Jesús parte al Padre, la dirigió por medio de los apóstoles, luego por los viajes misioneros que hace el apóstol Pablo, la ha dirigido a través de los 20 siglos. El Espíritu Santo está en la tierra dirigiendo a la iglesia. Pero yo te he venido diciendo, hay algunas misiones, religiones que no creen en el Espíritu Santo. Bueno, no estamos ahora aquí en este programa para convencer a esos que no creen. Mi programa va dirigido a aquellos que creen que existe el Espíritu Santo y que son guiados y se han dejado dirigir por el Espíritu Santo. Yo no me voy a poner ahora aquí a demostrarte que si tú no crees debes creer. No, mi programa y mi lectura va dirigida a los que creen en el Espíritu Santo del Señor. Si usted no cree, debe leer la palabra. Y si luego de haber leído la palabra de Dios usted no cree, entonces de alguna manera, pues ya es su situación de usted con el Señor, ¿sí? Así hay unas religiones en el mundo que no creen en el Espíritu Santo. Pues no vamos a ponernos ahora a convencer a ninguno en cuanto a eso. Pero si usted ha venido conmigo leyendo los 13 capítulos anteriores, ha venido evidenciando que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo a la iglesia primitiva. Si usted ha venido mirando, entonces el Espíritu Santo es el que aparece guiando y llenando a aquellos que han creído en el Espíritu Santo del Señor. Y entonces encontramos aquí, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo sana, y de alguna manera esta sanidad tiene una analogía o relación muy cercana a lo que le pasó a Pedro. Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos viene y sana a un cojo. Por medio de esa sanidad fue acusado ante el tribunal concilio que había en cuanto a la religión de ese momento, y este concilio lo llevó de alguna manera a un juicio religioso en su debido momento. Eso está en Hechos capítulo 4 y 5. Cómo Pedro sana a un cojo de nacimiento. Acá encontramos ahora a Pablo mirando cómo sana a un cojo de nacimiento. Hechos 14. Aquí dice, cómo un hombre que estaba imposibilitado, que es cojo de nacimiento, ahora también es sanado, no por Pedro, sino por Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Esto que está aquí en Hechos capítulo 14, entonces le permite a Pablo a sanar este cojo, pero de alguna manera ahora los que reciben la sanidad y todo el pueblo fija en él los ojos, y a uno lo llaman Júpiter, que es a Pablo, y a otro le llaman Mercurio, que es Bernabé. Y se lleva de aquí alguna situación difícil, ¿verdad? Y eso le permite ser de alguna manera maltratado y echado de aquel territorio.
no lo leemos porque pues obviamente ya leímos, que es lo primero que hacemos al empezar nuestro programa. Leímos Hechos capítulo 14, pero vas a mirar cómo llaman a Pablo, lo llaman Júpiter, y a Pedro lo llaman Mercurio, que eran dioses, los dioses de los griegos, ¿sí? Los dioses de los griegos. Quizás han leído sobre esta lectura de los griegos, ¿verdad? Y cómo ellos tenían grandes dioses, ¿sí? Y entonces aquí ellos comparan a Pablo como un Júpiter, y a Bernabé, que era el que lo acompañaba, como Mercurio. Luego que hacen todo eso y son echados de aquel lugar, son arrastrados y son expulsados, ellos regresan nuevamente a Antioquía. Eso lo dice en Hechos capítulo 14, verso 24. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán de grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un epicentro donde fundó de alguna manera su ministerio, se organizó y de allí salió siempre a sus viajes misioneros. El apóstol Pablo no era una rueda suelta, ¿sí? No era una rueda suelta. Su ministerio estuvo organizado en la iglesia de Antioquía, de allí salía y de allí regresaba. Por eso lo podemos ver, ¿verdad? En Hechos capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Allí el Espíritu del Señor dijo: tomen a Pablo y tomen a Bernabé, porque los voy a enviar, ¿sí? Y ellos son enviados. Luego acá en Hechos capítulo 14, verso 27 dice, 26 dice: de allí navegaron a Antioquía. Y dice, cuando llegaron a Antioquía, a la iglesia, dice, y habiendo llegado a aquel lugar, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Qué había hecho Dios con ellos? Bueno, aquí nos dice, cuando comenzaron, dice que el primero que le predicaron la palabra de Dios es a un hombre que estaba en Chipre, ¿sí? Allá un mago, ¿sí? Una persona que practicaba la magia, quería oponerse. El apóstol Pablo oró por ese hombre, lo reprendió y quedó mudo. Es la primera historia que quizás, si eran sistemáticos, el apóstol Pablo comenzó a decir. Luego, en todos estos dos capítulos, 13 y 14, hay grandes historias que están el apóstol Pablo refiriendo a la iglesia que lo ha encomendado a sus viajes misioneros. De esa forma, entonces, hoy comenzamos a mirar la transición que está sucediendo en la iglesia primitiva, y ahora ya no están en Judea, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino que el evangelio está llegando a los confines de la tierra por medio de un hombre llamado Pablo, para que este evangelio llegara hoy a este sector donde yo estoy, pero que ha llegado a todos los rincones de los continentes. Porque el apóstol Pablo dice allí mismo en el Hechos capítulo 13, dice en el verso 47, porque así se nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es complementario con lo que está diciendo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, y que escribe Lucas. Dice así,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese, hasta lo último de la tierra, es lo mismo que está acá. Pablo está diciendo estas palabras. Él dice así: porque así se nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Cuando entonces uno lee la vida del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo, sobre todo en Hechos, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo va extendiendo el evangelio y quiere llegar a España, al continente europeo actualmente, ¿sí? Y de esa manera, ese evangelio que llega allí cruza o es trasladado a América del Norte, Estados Unidos, porque el evangelio que tenemos nosotros hoy en Colombia, sobre todo en Latinoamérica, llegó por acá, por el norte, ¿sí? Por grandes misioneros que invirtieron plata, porque pues si algunos hay que reconocerle que invierten dinero en la evangelización mundial, es a los americanos, a los estadounidenses. Lo han hecho por muchos años, ¿sí? Y usted mira historia de la iglesia y va a encontrar que los americanos han invertido en Latinoamérica mucho en cuanto a Biblias, en cuanto a la predicación y hasta vida. En Colombia, por ejemplo, murieron misioneros que eran de nacionalidad americana, estadounidense. Entonces, esto es de alguna manera cómo se va expandiendo en forma exponencial, en forma organizada, el evangelio que hoy nosotros conocemos, que hoy nosotros predicamos. Hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador gracias a el evangelio que está en las Escrituras, ¿sí? Creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Creemos que Cristo es el que tiene el plan de salvación para la humanidad. Creemos que Cristo es el barco que nos conduce a una eternidad con Dios. Pues eso es lo que creemos nosotros. Que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo llena nuestra vida y nos guía cada día. Hoy la invitación es para ti, hombre y mujer, que estás allí. Déjate llenar por el Espíritu Santo de Dios. No es pecado tener al Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos fortalece y nosotros podemos vencer a este mundo lleno de carnalidades con la ayuda del Espíritu Santo. De lo contrario, humanamente, ¿sí?, es imposible que tú sigas el camino del Señor si el Espíritu Santo de Dios no te ayuda. Por eso la invitación es: recibe a Cristo y vendrá la presencia del Espíritu Santo a tu vida y serás guiado, ¿sí?, a través de la llenura del Espíritu Santo del Señor. Bendiciones, cuídate mucho, espero que vivas feliz. Donde quiera te encuentres, sigue leyendo la palabra de Dios. Si estás en Colombia o en otra parte del mundo, sigue leyendo la palabra del Rey de Gloria. Este es el libro que leen los hombres. Este es el libro que instruye. Este es el libro oficial de Dios. Y este es el libro que nos enseña de las cosas buenas que tiene Dios para nosotros. Cuídate mucho y nos vemos, si Dios lo permite, en el día de mañana para seguir con Hechos capítulo 15. Chao, recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro y un abrazo para los que estuvieron en vivo y para los que ven nuestro video de luego de ser grabado. Cuídense mucho y bendiciones. Chao.